bendición hoy compartir esta palabra y creo que estamos en la temporada 3, capítulo 3 creo que es también, ¿cierto? Capítulo 2. Ah, sí, capítulo 2. Sí, mira, aquí lo tengo anotado. Predica, seré valiente, temporada 3, capítulo 2. Y hoy la palabra es valientes para ejercer dominio propio. Dominio propio. Vamos a ver entonces el primer punto y decir qué es dominio propio. Y esta es la palabra que hoy vamos a compartir. Quiero que analicemos 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 y verso 6, la parte A. Dice así: precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento y al entendimiento dominio propio. Quiero que podamos trabajar un poquito y analizar este texto que comienza diciendo precisamente por eso. Si vemos ese precisamente por eso, es por lo que se dice en el verso 4. Y en el verso 4 nos habla de que Dios nos dio a ti y a mí todas sus promesas. Dice amén. Y luego de hacernos libres del mundo. Nosotros éramos esclavos del mundo. Él nos hizo libre y luego de hacernos libres, Él nos dio todas sus promesas. Todas sus promesas. Entonces, comienza aclarando el verso 4 eso y el 5 entonces dice precisamente por eso. ¿Por qué? Porque Él nos liberó de la esclavitud del mundo, pero a la vez Él luego de eso nos dio todas sus promesas. Precisamente por eso. Entonces ahora dice esfuércense. Y esta es la palabra que hoy quiero que también podamos analizar. Esforzar, ¿qué significa esforzarnos? Significa lograr, significa alcanzar mediante fuerza física, pero también una fuerza mental, un fin determinado. Entonces, el esfuerzo es ejercer fuerza, pero no solo una fuerza mental, no solo una fuerza de decir quiero, sino también física. La pregunta es, ¿en qué debo esforzarme? Y es aquí donde comenzamos a hablar. Dice, en añadir. Vuelvo a repetir, precisamente por eso, esfuércense en añadir. ¿Qué es añadir? Es agregar, es incorporar. Pero ¿qué tengo que añadir? ¿Qué tengo que añadir hoy? ¿Qué tengo que añadir hoy día en mi realidad y en mi circunstancia? Primero dice a la fe. Usted sabe que nosotros somos salvos por fe, ¿sí? Usted aceptó al Señor como su Señor y Salvador personal porque creyó en Él, porque por fe Él tomó tu lugar y te hizo salvo. ¿Lo crees por qué? Por fe. El camino del Señor y la relación que nosotros tenemos es por fe. Dios es espíritu y por lo tanto no lo vemos. Simplemente creemos y creemos por fe. Entonces, es de más decir, pero todos los que estamos aquí tenemos fe. Gracias por esa fe. Dice que tenemos que añadir a esa fe virtud. Estamos analizando el verso de 1 de Pedro. Virtud. ¿Qué significa virtud? En griego es arete. Y arete significa excelencia. Por lo tanto, a la fe yo tengo que agregarle excelencia. Y qué interesante esto, porque uno de los 5 cimientos que sostienen la visión de esta casa, que es tu casa, que es Manantiales, es excelencia. Entonces, Dios nos dice hoy, a todos los hombres que estamos aquí, que a la fe nosotros tenemos que añadir, tenemos que agregar, tenemos que esforzarnos física, psicológicamente y con todo lo que tenemos, de añadir a nuestra fe excelencia. Y cuando hablamos de excelencia, quiero decirles y advertirles de inmediato, excelencia no es perfección. ¿Sí? ¿Entendimos eso? Es dar lo mejor de sí mismo en todo.
Por eso es que es esforzarnos al máximo. La excelencia, ¿sabes por qué? Porque la excelencia demuestra el Dios que tú tienes. Si tú eres flojo, el Dios que tienes es así. Si tú eres mediocre, el Dios que tienes es así. Si te gusta andar al 3 y al 4, el Dios que tienes es así. Wow. ¿Saben? Usted no tiene que decirme a mí lo excelente que es su matrimonio, ni el Dios excelente que tiene. Preséntame a tu esposa, a tus hijos, tu familia, invítame a tu casa. Yo miro tu casa y sé el Dios que tienes. Wow. Qué interesante el concepto y la idea de excelencia. No estamos hablando de tener la última casa, el último perfume, el último auto. No, no, no. Te vuelvo a repetir, excelencia no es perfección, sino que es dar todo lo mejor que tienes todos los días, cada día que te levantas, no importa si sean 35 grados o 2 grados bajo cero. Usted tendrá que dar lo mejor. ¿Por qué? Porque precisamente Dios te libró de la esclavitud, Dios te libró de la muerte y te dio todas las promesas. Por tanto, tienes que añadir, aumentar, agregar a esa fe excelencia. Luego dice, a la virtud, entendimiento. ¿Cómo es eso, pastor? A la virtud tengo que agregar entendimiento. ¿Sabes lo que es el entendimiento? Es la facultad que nos permite aprender, pero también la facultad o la capacidad que nos permite desaprender. ¿Cómo es eso? Hay gente que aceptó a Cristo a los 20, 25 años o 30 años. Y luego conociste la verdad, te topaste con Dios. La pregunta es, ¿quién te educó antes? ¿Quién te enseñó antes? Recuerda que cada vez que nosotros venimos, cada martes a este lugar, es simplemente porque estamos siendo entrenados, preparados para lo que viene. ¿Sí? Por eso es que aquí solo hay valientes. Valientes para ejercer, como decía el capítulo de hoy, de la temporada 3, para ejercer dominio propio. Cuando hablamos de entendimiento, hablamos de la capacidad, ¿cierto?, que nos permite desaprender y aprender. Entonces, cuando te topas con Cristo, tú entiendes que hay cosas que no hiciste bien y que hay cosas que pareciera que son como normales. Pero finalmente, cuando empezaste a leer la Biblia, cuando empezaste a entender a tu padre espiritual y tu padre espiritual te comenzó a enseñar, tu líder te comenzó a enseñar, entendiste que hay cosas que aprendiste mal. El entendimiento es tener la capacidad de entender que hay cosas que hiciste mal y que si hicimos mal tenemos que desaprender, dejar de hacer. Porque nos acostumbramos y el acostumbramiento es un peligro para la mente. Porque cuando te acostumbras, haces las cosas sin pensar. Entonces, cuando te das cuenta que la verdad es una y que la verdad es Cristo, tienes que desaprender. Entonces, el entendimiento es la facultad que nos permite aprender y desaprender. ¿Para qué, pastor? Para tomar decisiones. Es ser prudente, se trata de ser responsable, se trata de tener la capacidad de pensar, de discernir, de tener por lo menos cachativo, un sentido común, algo que de alguna manera te haga distinguir entre la flora y la fauna. Por muchos años yo hice clase y a veces a mis alumnos les decía yo, ¿qué vas a hacer este año? Cuando ellos me decían no sé, o cuando incluso mis hijos me dicen no sé, ellos tienen prohibido decir no sé. Porque no sé significa no tengo cerebro, no tengo neurona y no pienso. O sea, un no sé no puede estar en la boca de un hijo de Dios. Estamos aprendiendo. No me digan no sé. Si yo le pregunto a la Ibalú, a la perrita que tengo en mi casa, o a Ragnar, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué voy a hacer este año? Él me va a mirar así como con cara de, como diciendo no sé. O si le hablo a una planta, tengo un almendro, que da unos almendros americanos excelentes, bonitos, ricos, sabrosos. Si yo le pregunto al árbol, ¿qué harás este año?
A lo mejor el viento lo tirará por un lado y me dirá como, no sé. Pero si a usted le pregunto, ¿qué va a hacer la próxima semana o a fin de año? Y usted me dice, no sé. Entonces hay que encasillarlo o en la flora o en la fauna. Entendimiento. Escúchame, y te vuelvo a repetir el texto. Porque Jesús o porque Dios nos libertó y ya no fuimos esclavos del pecado. Porque cuando tú eras esclavo del pecado no pensabas, simplemente hacías porque era la cuestión que había que hacer y no sé por qué la hago, pero la hago. Ahora Dios nos dio las promesas y como nos dio las promesas, en la fe añadió excelencia y a esa excelencia entendimiento. Y aquí viene donde tengo que llegar, al entendimiento, o sea, después que a la fe le añadí virtud, excelencia, y luego le añadí, además, entendimiento, la capacidad de pensar, la capacidad de controlar, la capacidad de decidir, de responsabilidad, de pensar, de discernir, entonces viene el dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio, pastor? Es la capacidad de controlar y de gobernar tus emociones y tus pensamientos, y no que tus emociones te controlen a ti. Escúchame bien, con la pandemia muchos nos vimos sobrepasados, ¿sí o no? Y algunos todavía están como sobrepasados, porque quedaron con el mismo temor que había cuando había toque de queda, cuando estaba en la cuarentena, cuando estaba todo. Hoy día todavía estamos hay algunos que dicen macurado, porque no sé. Cuando hablamos de las emociones, estamos hablando del dominio propio. Y te vuelvo a repetir el título del día de hoy. Valientes para ejercer dominio propio. El dominio propio, te lo vuelvo a repetir, es la capacidad de gobernar y de controlar tus emociones y no que tus emociones te controlen a ti. Uno dirá, pero pastor, esto es para mujeres nomás. No, porque saben, los más descontrolados fueron los hombres en la pandemia. Por la sencilla razón de que a los hombres siempre les gusta tener el control. No sé por qué, pero les gusta como tener todo así como ordenadito, como esto, y de repente con la pandemia, chao, quedaste sin pega, quedaste sin plata, muchos quedamos en la calle, algunos tuvimos que emprender cosas, pero por eso aumentaron los divorcios, por eso aumentaron la violencia intrafamiliar, por eso aumentó también la depresión, los psicotrópicos, suicidios. ¿Saben por qué? Porque se desbordaron las emociones. Y quiero mencionarte un poco y hablarte de esto. ¿Qué son las emociones? Las emociones, hay un texto en Proverbios capítulo 16, verso 32. Dice así: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¡Wow! Debes saber que las emociones nacen en tu cerebro y son reacciones que pueden ser innatas o también pueden ser reacciones influenciadas por algo o por alguien. Déjame decirte que nosotros tenemos entre 250 a 270 emociones agrupadas en 6 categorías básicas, que son miedo, sorpresa, aversión o asco, ira, alegría y tristeza. Más o menos esos son los 6 grupos de las 250 o 270 emociones que tú y yo tenemos en el cerebro. Todas y cada una de ellas debemos aprender a descubrirlas, desarrollarlas y potenciarlas, porque son parte de lo que nosotros llamamos nuestro carácter. Pero si este es mi carácter, esto soy yo, como diciendo esto es lo que hay. Pero sabemos lo que hay acá, ¿o no? Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. ¿Sabes por qué? Porque el carácter conforma nuestro modo de ser. La pregunta que me harás quizás es, ¿por qué es tan importante tener las emociones en equilibrio? ¿Por qué es tan importante, pastor, tener dominio propio? Primero porque la Biblia lo dice.
pero también para tomar buenas decisiones. Si no tienes dominio propio, si las emociones te gobiernan, si las emociones te descontrolan para tomar una decisión, escúchame bien, vas a tomar cualquier decisión, menos la acertada. Segundo, porque controlarse frente a lo inesperado es lo que tenemos que hacer siempre y de aquí en adelante y siempre. Tú dominar las circunstancias y no que la circunstancia o tu realidad te domine a ti. Qué interesante esto. Y tercero, para que no se apague tu fe. Tienes que tener dominio propio por estas 3 razones. Te lo vuelvo a repetir. Para tomar buenas decisiones, para controlar todo lo que venga inesperadamente. Y tercero, para que tu fe no se apague. Debemos tener dominio propio, ¿sabes por qué? Porque la falta de dominio propio ha hecho que nosotros dañemos con gestos, palabras, acciones y reacciones, no a la gente que no conocemos ni a la gente que no nos importa. Saben que cuando hay falta de dominio propio, a los que más dañamos es a la gente que más amamos. A nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros mejores amigos. Entonces aquí yo voy avanzando al punto 3. Ya, si esto es súper rápido. La falta de dominio propio, el pastor Macías siempre dice esto cuando predica, yo lo voy a decir tomándome de él. Aquí estamos hablando entre hombres, ¿cierto? Ok. La falta de dominio propio es sinónimo de inmadurez y de cobardía. ¿Saben? La Biblia nos habla un claro ejemplo de la falta de dominio propio. Y te lo voy a mencionar. Me refiero a la vida de un hombre llamado Saúl. Al leer la historia, me invade una sola pregunta cuando vuelvo a leer y vuelvo a releer una y otra vez la historia de Saúl. ¿Qué hace que alguien, quiero que por favor pensemos en esto y comencemos a ejercer este dominio propio. ¿Qué hace que alguien que es escogido por Dios, que es llamado a cumplir un propósito, o sea, tiene llamado, es escogido, alguien que porte una palabra, alguien que tiene el arca de Dios, alguien que cuenta con el favor de Dios, o sea, Saúl era escogido, llamado, portador de una palabra, tenía el arca que era la misma presencia de Dios y tenía el favor de Dios, actúe locamente, actúe como loco, con falta de dominio propio. O sea, ¿qué le faltó a Saúl? Si finalmente Saúl lo tenía absolutamente todo. Tenía todo para tener éxito en la vida. Todo. ¿Qué le pasó? Recuerda, vamos a hacer un recuerdo para poder citarte segunda de Samuel capítulo 13. Recuerda que Israel no quiso que Dios fuera su rey. ¿Se recuerdan eso? Porque ellos quisieron que un rey como el resto, como los tenía el resto de los otros imperios, como el resto de las naciones. Y a pesar de eso, Samuel se enoja con Israel. Él le dice, pero Dios, te están rechazando a ti. Y ahí es donde Dios le dice, mira, adviérteles esto. Los hijos que tengan 18 años van a tener que hacer el servicio militar. Van a trabajar. Van a hacer esto, los impuestos. Y saben, todo lo que tenemos de gobierno ahora salió desde ahí. Entonces Samuel va y le advierte por Israel. Si hacemos lo que están haciendo el resto de las otras naciones, esto nos va a pasar. No importa, queremos. Y al final Samuel lo que hace, bueno, ya. Y Dios escoge a Saúl. Pero escoge a Saúl, ¿saben para qué? Para ser el representante de Dios en la tierra. Todo eso ustedes lo pueden ver en 1 Samuel desde el capítulo 8 al capítulo 12, que después ustedes lo van a leer en la casa, ¿cierto? Ok. Samuel unge a Saúl y lo pone como rey. Listo. Pero la relación era esta. Así como Dios reina en el cielo, Saúl debía reinar en la tierra. El representante de Dios en la tierra era Saúl. Era establecer el reino de los cielos en la tierra. Esa era la tarea del rey Saúl. Pero hubo una instrucción que Saúl no siguió por falta de lo que hoy Dios nos está enseñando, por falta de dominio propio.
Dios le iba a entregar una batalla extraordinaria y le iba a entregar hectáreas de terreno de los filisteos. Y la instrucción de Samuel le dice al rey Saúl: voy a ir aquí, voy a ir a este lugar, espérame 7 días, una semana. Y luego de eso, cuando yo llegue, voy a hacer un sacrificio, vamos a orar a Dios para contar con la bendición de Dios y Dios te dará la victoria. O sea, la instrucción era clara. Es como cuando usted y yo tenemos una palabra profética. Dios nos dice algo y ¡pum! Es así. Dios nos dijo. La instrucción de Dios. Era muy simple lo que tenía que hacer. Y quiero leer 2 de Samuel capítulo 13, verso 8 al 14. Dice: y allí en Gilgal ya estaba listo para pelear, estaba listo para ganar la guerra. Allí en Gilgal, verso 8, Saúl esperó a Samuel los 7 días, una semana, para que presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podía empezar la batalla. La instrucción era clara, era algo de parte de Dios. La instrucción era esa: espera 7 días, cuando llegue el 7º día, día lunes. No, cálmense un poquito, no puedo esperar, todavía no podemos hacer la batalla. Día martes, tranquilo, te alabaré, aleluya, las batallas del Señor. Señor, yo confío en ti, Señor. Día martes. Día miércoles, y ya como que, Señor, podía llegar un poquito más luego, ¿no? Podía llegar por ahí, podía llegar el jueves. Sería espectacular que Samuel llegara el jueves, no esperar los 7 días, pero bueno, si esa es la palabra de Dios, ya lo vamos a hacer. Ok, día jueves y no aparece nadie. Día viernes, wow. Día sábado, ya como que algo, ya como que, imagínate esperar, estaban frente a frente, era sacar la espada, era que uno pegara un tiro y se armaba. Pero no podían hacer nada hasta cuando apareciera Samuel e hiciera el sacrificio, orar a Dios, y ahí recién tendrían la victoria, no antes. Domingo, 7º día, 10 de la mañana, 11 de la mañana, la 1 de la tarde, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche. Y algo comenzó a ocurrir con el ejército. Quiero seguir leyendo ahora. Dice: pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, o sea, ya se le estaban yendo los soldados cobardes idos para otra guerra, ordenó: tráigame los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. ¿Saben? Yo creo que más o menos eran como las 11:30 de la noche, 1/4 para las 12 de la noche del 7º día, cuando le traen los animales. Y ya cuando hace todo el sacrificio, los ponen en la talla, son 5 para las 12 del 7º día. Ya era casi la medianoche del 7º, o sea, ya eran 5 minutos para que pasara el 8º día. Y no llegaba, entonces era como lógico que Samuel no llega, entonces lo hago yo. Miren lo que dice el texto. Y Saúl mismo presentó las ofrendas y todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. ¿Mintió? No. ¿Llegó el 7º día? Sí. 5 minutos por las 12 del 8º día, sí. Pero llegó 5 minutos antes que terminara la semana. Y al verlo, Saúl dijo: hola, ¿cómo estás, varón de Dios, profeta de Dios, escogido de Dios? ¿Cómo estás aquí? Como haciendo la nada. Como diciendo: ya está, o sea, ¿qué tanto? Así, ven, terminémosla juntos. Pero Samuel le dijo: ¿qué lo que has hecho? Y Saúl le respondió, mira lo que le responde Saúl: es que lo que pasa, mi profeta,
es que mis soldados ya me estaban abandonando. Y tú, más encima, no llegabas, como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Y además, o sea, imagínate las tres excusas. Y además, los filisteos ya estaban cerquita, listos para venir a Gilgal y atacarme. O sea, los argumentos y las excusas le sobraban. Pero Samuel le dijo: ¿estás loco? La versión 60 es: locamente has actuado. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Verso 14. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo y Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Y ese rey sí lo obedecerá. Falta de dominio propio. Vamos a desmenuzar un poquito. Vamos a tratar de meternos en la mente de Saúl. Mira, alguien con falta de dominio propio no tiene paciencia. De pasadita, haga el check-in en su vida. A ver si estamos con dominio propio o no. Pues yo estoy hablando de Saúl, no de usted. ¿Sí? Alguien con falta de dominio propio, primero, no tiene paciencia. No sabe esperar. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Más encima, no es como que dijera, ¿cuándo viene? No sé, ahí voy a ver. No, él sabía que eran 7 días. Y que los 7 días, cada día era una semana, y cada día tenía 24 horas. O sea, podía ser cualquiera de esas horas, cualquiera de esos minutos, cualquiera de esos segundos, pero podía aparecer, pero sabía que era dentro de los 7 días. Lo que pasa es que la espera desespera. ¿Sí o no? Cuando tenemos que esperar algo, eso desespera. Desespera la respuesta de que me irá bien o no me irá bien en este proyecto. Algo va a ocurrir, pero no sé qué. Pero aquí había tiempo y tarifa. Había una palabra de Dios. Había una palabra de Dios. Alguien con falta de dominio propio no asume su responsabilidad porque culpa a otros. Culpó al ejército. Lo culpó también al mismo profeta diciéndole: oye, pues si tú no llegás, pues tengo que hacerlo yo. Y tercero, y lo que pasa es que también los otros ya venían como estaban cerquita. Alguien con falta de dominio propio no reconoce autoridad. ¿Está aquí? ¿Sabes por qué? Porque es orgulloso y porque se cree sabio en su propia opinión. Aunque tiene la instrucción de Dios. Claro, total, él era el profeta nomás. Yo soy el rey. ¿Qué tanto? Lo hago yo nomás. Entre paréntesis, cuidado con hacer algo que Dios no te ha habilitado a hacer. Dice amén. Entre paréntesis nomás. Alguien que tiene falta de dominio propio no tiene aguante. No tiene aguante. Porque la presión lo hace tomar malas decisiones, como la que tomó Saúl. Alguien que tiene falta de dominio propio, entre paréntesis, a ver cómo lo explico para que no suene. Ya, la falta de dominio propio de Saúl puso su espíritu sobre su ejército. ¿Se acuerdan lo que pasaba con el ejército de Saúl? Se empezaron a arrancar, se empezaron a ir, empezaron a huir, empezaron a tener miedo, empezaron a murmurar, empezaron a juzgar, empezaron a criticar y chao, y empezaron a excusarse, igual que Saúl. Por eso, escúchame bien, que esta visión que tiene esta casa no puede tener gente liderando o padres espirituales que tengan falta de dominio propio. ¿Saben por qué? Porque si no, ese mismo espíritu va a operar en sus hijos espirituales. Por eso es que Dios nos plantó a sus pastores para cuidar la visión de esta casa. Falta de dominio propio. Claro, porque finalmente Saúl perdió todo. Aquel ejército se movió en el mismo espíritu de Saúl. Su ejército arrancó, evadió, se excusó. Al igual que como Saúl, se excusó delante de Dios y del profeta. Finalmente, Saúl perdió el reino,
perdió su vida. Y más adelante, ¿saben qué pasó con él? Terminó suicidándose por falta de dominio propio. Escúchame bien, un cobarde no tiene dominio propio. Un cobarde no se gobierna. Un cobarde no se controla y termina perdiendo su familia, su esposa, sus hijos, aborta generaciones, incluso puede peligrar hasta tu propia vida. Quiero leer 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y... ¿Saben? La falta de dominio propio te hace primero presa de la duda, víctima del temor, del miedo y te hace ser una persona insegura. Escúchame bien, y es lo que apesta a las mujeres. Si hay algo que le apesta, y pregúntale nomás a tu misma esposa, ¿qué es lo que más de ti? ¿Sabes cuándo? Cuando te pregunta algo tu mujer o tus hijos y tú decís, no sé. Si hay algo que a una mujer, te lo digo porque llevo años pastoreando junto a mi esposa en matrimonios, si hay algo, como decía el pastor Marcel, me dan ganas como de... Porque si hay algo que a una mujer le desagrada de un hombre, es la inseguridad. Ese, no sé. Mi amor, hay que ir a hacer, no sé. ¿Qué te parece, mi amor? Sí, no sé. Y al final tu mujer es la que toma las decisiones. Y no estoy hablando de machismo. Estoy hablando de que usted es la cabeza y la mujer es la que edifica la casa. Será muy edificadora, muy sabia, muy, como dice la palabra, de ayuda idónea. Pero si usted no es cabeza, todo se va a la punta del cerro. La falta de dominio propio te hace levantar argumentos, excusas, culpar a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe, a tu pastor, a tu líder, culpar al mundo entero por lo que te tocó vivir. Claro, si yo fui pobre, entonces voy a ser pobre toda la vida. Y así, y se desarrolla un resentimiento que lo vemos cuando tomamos la micro, cuando nos subimos arriba de una micro, o cuando estamos... todo es como, y todo el mundo parece que nos debiera algo, y tenemos que pedirle perdón a todo el mundo. La falta de dominio propio, ¿sabes lo que hace? Te hace dañar a los demás, con palabras sarcásticas, con palabras hirientes, con malas palabras, con groserías, con gritos, con golpes. Te lo digo, porque en mis primeros años de matrimonio, eso ocurrió conmigo. Cada vez tengo que echarme este huesito para atrás porque se me desencajó. Porque había días que a mí me daba la rabia o me enojaba y no sabía por qué. Y pasaban 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Entonces iba al fondo del patio y le pegaba combos a la muralla o a la pared. Hasta que me saqué el hueso de aquí. Si te estoy hablando de dominio propio, es porque es algo que yo ahora tengo. Dominio propio. Quizás nunca le pegaste a lo mejor a tu mujer, pero con tus palabras, aún con tu silencio, en esos tiempos donde ni siquiera sabías por qué estabas enojado. ¿Viste que de repente le pasa a uno así, a los hombres? Se enojan y no saben por qué. Y como que miran para arriba, así como... Y miran para arriba en realidad diciendo, ¿por qué me enojé? No me acuerdo por qué me enojé. Por eso mira para arriba uno. Vengo de vuelta, pues chiquillos, no me engrupan a mí. Cuando hablamos de falta de dominio propio, te hace tomar malas decisiones,
y te equivocas más y más tontera uno hace. Cuando hay falta de dominio propio, tus emociones se desbordan. ¿Y saben qué produce eso? Angustia, cansancio, no duermes bien, fatiga, te agotas, te cansas con facilidad, viene el estrés, incluso hasta una depresión. Por falta de dominio propio. Todo esto termina como Saúl, perdiendo tu reino, a tu familia, a tu esposa, a tu matrimonio, tus hijos, tus amigos. Dios se aleja de ti, terminas enfermándote y algunos hasta el extremo de atentar contra su propia vida, solo por falta de dominio propio. Finalmente, tu inmadurez y tu cobardía no te permite pensar correctamente y te hace percibir una visión desviada de la realidad. Interpretas tu realidad desde tu perspectiva y no eres capaz de elevarte para poder observar lo que está ocurriendo en lo macro. A veces esa cobardía de no cambiar no nos permite ser excelentes, entonces todo lo hacemos a media, todo al 3 y al 4. No concretas nada, caes en el conformismo, en la comodidad, en la mediocridad y terminas siendo mediocre en todo. Conozco, no de aquí, pero conozco gente que ha tenido en 3 o 4 años como 15 trabajos y en todos, el jefe era el malo. O sea, si yo tengo un trabajador bueno, yo no lo voy a echar. Pero en 15 pega en 4 años. ¿Tú crees que como o los compañeros la tenían envidia o le hacían la guerra? La guerra para que trabajara. A causa de la inmadurez y de la cobardía y la falta de dominio propio, ¿sabes? Eso apaga tu fe, porque no eres capaz de mirar tu realidad y tus circunstancias. Entonces te gana la lógica, lo racional, lo coherente. No te permite ver lo inimaginable y lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. La falta de dominio propio apaga tu fe. Por eso digo que quien no se gobierna a sí mismo es cobarde. ¿Sabes por qué? Porque alguien cobarde dice, así soy. Así me conoció ella. Total, yo pongo la plata en la casa y se haga lo que yo diga. Hay un dicho muy chileno, no sé si es chileno, pero el que nace chicharra, así soy. ¿Saben, queridos? De estas 3 cosas del texto, amor, poder y dominio propio, 2 le competen a Dios y 1 te compete a ti. Poder. Dios es poderoso. Efesios capítulo 3, verso 20 dice, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. En otras palabras, Dios te da a ti el poder. Poder es dínamo. Eso es poder, no cobardía, poder. Segundo dice amor. El texto decía amor. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios te da amor para amar correctamente tu vida, amarte a ti mismo, amar a tu esposa, a tus hijos, tu futuro, tus sueños, tu trabajo, tus estudios, etc. Amor, poder. 2 cosas que le competen a Dios y son 2 cosas que Dios ya te dio. Pero la tercera, dominio propio, esa es tu conquista. Te vuelvo a leer el texto de Proverbios capítulo 16, verso 32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio o dominio propio que conquistar una ciudad. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor?
¿quién puede dar consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. ¿Sabes? Esta palabra me cala tan profundo en mi corazón. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, tiene la mente de Cristo. ¿Lo sabía? Pero úsela. De verdad. ¿Usted ha visto los tarros de jurel, los tarros de atún? ¿Cierto? Si usted lo tiene, duran 4 años más o menos, 4 o 5 años. Si usted lo deja guardadito ahí y no lo usa, y pasan los 4 años, ¿qué pasa? Se pierde, po. La neurociencia dice que si nosotros no usamos esto, también se atrofia. No solo porque tomas o porque te drogas. ¿Lo sabía? Yo quiero que hoy entiendas esto. Solo los valientes son capaces de ejercer en su vida dominio propio. El texto, en otras palabras, quiere decir que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, si tienes la mente de Cristo, tienes dominio propio. Póngase de pie. Es una palabra muy simple, pero profunda y compleja a la vez. Porque escúchame bien, el dominio propio se conquista todos los días. Cuando a tu hijo pequeño se le cae algo, o quebra un ventanal, o llora toda la noche, se enferma y tienen que salir a trabajar. O cuando vas manejando tu auto y el otro hijo de la gran bestia te tira el auto encima. Tú vas en tu carril tranquilo, pero viste que nos falta la flora y fauna que ¡pum!, te lo tira encima. Ahí dan como ganas de acelerar. Escúchame, ¿cuántas veces has perdido el dominio propio? Y has perdido momentos extraordinarios con tu esposa, con tus hijos, diciendo así soy. ¿Sabes qué? Vas a terminar solo, viejo y amargado, diciendo así soy. Lo que necesitara muere cantando. El apóstol dijo: antes, aunque este viejo hombre se va desgastando, y de desgaste yo sé, porque hoy día no me pude levantar a venir a la oración porque la espalda no me dio. Cuando fui al médico me dice fatiga material. A las 11 de la mañana tuve que ir al oftalmólogo porque ¿saben qué? Los veo casi por fe a ustedes. Tengo que usar lentes. Tengo, ¿cómo es la cuestión que, cómo es? Presbicia. Presbicia. ¿Qué es lo que es eso, doctor? Fatiga material. Si te contara que yo tenía pelo, de verdad, voy a subir la foto a mi muro para que me crean. No, porque si no van a empezar los memes. Mira, si yo me agacho ahora, hasta ahí no puedo. Aunque el viejo hombre se va desgastando, el interior dice que se renueva todos los días. Hubo un hombre que le decían el perro rabioso en la Biblia,
Caleb. Caleb significa perro rabioso. Fueron de todos los que salieron de la tierra de Egipto, los únicos dos que entraron, ni siquiera Moisés. Entró Josué y Caleb, nadie más. Y cuando empezó a conquistar la tierra tenía como 40 años. Y Dios le prometió a él una tierra. Cuando ya estaba viejito, tenía pasado los 80 años, él le dice: tal cual como Dios me llamó, tal cual es mi fuerza, tal cual soy, te pido, Dios, que me deje el monte, porque seguiré luchando con la espada en mi mano hasta que me muera. Igual me tengo que arreglar el huesito de aquí, de tiempo en tiempo, pero aprendí la lección. No esperes desgarrarte un hueso. No esperes seguir dañando a tu mujer. Porque si de verdad eres valiente, entenderás que tienes que tener dominio propio. Domina tus impulsos, tus acciones, tus reacciones. Lo primero que se te viene a tu mente en alguna actividad, o lo primero que se te viene a tu mente cuando conversas con tu esposa o con tus hijos, o etcétera, etcétera. Lo primero, eso es lo que te gobierna. No pierdas el reino como Saúl. Locamente has actuado. ¿Te parece si por un momento cerramos nuestros ojos y simplemente pedimos perdón? No nos excusemos, no digamos no es que la vieja, no es que mi esposa, no es que los cabros chicos son, uy, si te contara cómo son. Cerramos nuestros ojos y oremos.